Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Marcelo Di Stefano y hoy vamos a hablar de control constitucional, control de constitucionalidad. Les cuento que vamos a proyectar un PowerPoint para ayudarnos en esta charla, clase. Todos los materiales pueden encontrarlos en www.marcelodistefano.com. Ahí tienen el PowerPoint, tienen un texto que escribimos con el equipo sobre control de constitucionalidad. Y en Spotify, Fallos y Curiosidades del Derecho, nuestro canal, tienen un podcast donde también hablamos de estos temas. También les recordamos que control de constitucionalidad va de la mano con supremacía y jerarquía constitucional, que hemos hecho un video al respecto, y se complementa con control de convencionalidad. Son tres temas que van de la mano y los invito entonces a verlo en su total dimensión. Pero bueno, comenzamos entonces. Siempre, por supuesto, les pedimos que le pongan like al video, que se suscriban, que nos ayuden también a difundir esto que hacemos con mucho amor, que tiene que ver con ayudarlos a estudiar con los materiales que vamos haciendo. Y arrancamos entonces con la presentación de control de constitucionalidad y también, por supuesto, vamos a hablar bastante del caso Marbury versus Madison, que también tenemos un podcast explicativo del caso. Arrancamos entonces contándoles que este control de constitucionalidad tiene que ver, como le decías, con la supremacía, la máxima jerarquía que tiene la Constitución Nacional. Nosotros tenemos un sistema piramidal de derechos en el cual en la cúspide del sistema de derechos siempre lo tratamos como una pirámide, ¿verdad? Y arriba en el atalaya, en el Olimpo de derechos está nuestra Constitución Nacional y desde 1994, además de la Constitución Nacional, están 10 tratados internacionales de derechos humanos, consagrados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y posteriormente, a través de un mecanismo que prevé la Constitución de mayoría con 2/3 de ambas cámaras, diputados y senadores, tenemos 3 tratados internacionales más. Entonces, sintetizando, arriba en la cúspide tenemos la Constitución y esos 13 tratados internacionales. Un rango jerárquico más abajo, gradación inferior, el resto de los tratados internacionales que firma la Argentina, que tienen carácter supralegal. Luego vienen las leyes nacionales, constituciones provinciales, decretos, resoluciones, etcétera. Hemos trabajado ese punto, como les decía antes, en el video de jerarquía constitucional, pero lo recordamos porque tiene que ver con esto. Ahora bien, lo que plantea la supremacía constitucional es que las normas inferiores no pueden transgredir lo que establecen las normas superiores. Lo mismo los actos de gobierno, lo mismo las sentencias, no podrían los poderes legislativos, ejecutivos y el propio poder judicial, a través de la sanción de sus decisiones, insisto, por ejemplo, leyes nacionales, por ejemplo, decretos del presidente, por ejemplo, sentencias, transgredir lo que establece la Constitución Nacional, que establece el límite negativo, ¿sí? Que establece la imposibilidad de vulnerar esos derechos consagrados en la Constitución Nacional. Ahora bien, si esto es así, si hay una gradación de normas, si la Constitución Nacional establece un límite, pues bien, tenemos que saber cómo controlamos ese límite. ¿Quién define si algo es constitucional o es inconstitucional? Si algo respeta lo establecido en la norma de mayor jerarquía o esa norma de inferior jerarquía, esa política pública, esa sentencia vulnera lo establecido en la norma de mayor nivel o gradación jerárquica. Pues bien, de eso se trata el control de constitucionalidad, el mecanismo que establece cómo se controla la Constitución. Bien, aquí les decimos entonces que antes de 1994, antes de la reforma de 1994, no había un sistema de normas claras que estableciera el control de constitucionalidad. ¿Eso quiere decir que no había normas? Había normas. De hecho, a partir del artículo 116 de la Constitución Nacional, que dice corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, a partir de ese artículo, la jurisprudencia, o sea, la construcción de los jueces del mecanismo de control de constitucionalidad, fueron estableciendo una doctrina pacífica, un mecanismo de control de constitucionalidad. Pero además se basaron en eso, en un fallo muy, muy, muy importante. Es un leading case, un caso testigo, que en este caso, no, este caso es un caso que de la jurisprudencia de Estados Unidos, pero que por su magnitud,
su impronta, se constituyó en un caso testigo a nivel mundial. Es el famoso caso Marbury versus Madison. Se lo voy a pasar a explicar un poquito, aunque yo les digo que hay un montón de videos en YouTube que lo explican y hay uno que es una teatralización de la situación. Así que los invito a ver. Sin embargo, yo por lo menos se los voy a explicar en lo más concreto que tiene que ver con este tema. Bien, cuenta la historia que gobernaba en Estados Unidos el presidente Adams y designó en su etapa final a su secretario de Estado, Marshall, como presidente de la Corte Suprema. Fíjense eso. Entonces, Marshall era el secretario de Estado. El secretario de Estado es el responsable, es una especie de jefe de gabinete, diríamos hoy, ¿no? Es el ministro más importante en Estados Unidos y una de sus responsabilidades tiene que ver la relación con la justicia. Entonces, Adams, terminando su mandato, lo nombró a su secretario de Estado miembro de la Corte Suprema de Justicia. Miren qué importante eso. Ahora, antes de finalizar el mandato de Adams, muy sobre el final, se nombraron un montón de jueces, un nombramiento de jueces importante, una cantidad importante, y se empezó a mandar los mandatos. O sea, cuando se toma la decisión de designación de un juez, le tiene que llegar al juez el decreto, ¿sí? Hoy diríamos el decreto, la resolución que le da el imperio para ir y constituirse como juez. Bueno, en el apuro del final del mandato de Adams, que iba a ser reemplazado por su presidente, por el presidente electo, luego de él, que era el presidente Jefferson, que además Jefferson era del partido político contrario al de Adams, ¿sí? Miren la situación, ¿eh? Vamos de nuevo. Adams presidente, Marshall su secretario de Estado, sobre el final lo nombra Marshall, Adams lo nombra Marshall miembro de la Corte Suprema. Y asume Jefferson, del otro partido político. Jefferson pone de secretario de Estado a Madison. ¿Ok? Estamos ahí con esa parte de la aplicación. Adams, sobre el final de su mandato, nombra una serie de jueces, pero a no todos los jueces les llega les emiten, les mandan el decreto designando a los jueces. Bueno, eso genera un problema, porque ese grupo de jueces, entre ellos está Marbury, por eso se llama Marbury versus Madison. En el caso, Marbury es el juez que va a reclamar y Madison es el secretario de Estado de Jefferson, ¿sí? Marbury le reclama al nuevo secretario de Estado que le mande el decreto, que le mande la designación, que había sido firmada por el presidente antes de terminar su mandato. Adams había firmado el decreto, el mandamiento para que lo nombren juez, pero Marbury y otros más no lo habían recibido. Entonces no se había materializado, terminado de materializar la, la designación. Entonces entonces ahí, efectivamente, lo que hace Marbury es reclamarle al nuevo secretario de Estado, que es Madison, que le otorguen la credencial. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Ni el nuevo presidente Jefferson ni su secretario de Estado querían avalar una decisión de último momento del presidente que se iba. Entonces no le entregaron el mandato. Marbury se quejó, fue directamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde ya estaba el ex secretario de Estado. Marshall ya estaba en la Corte. Miren qué crisis de carácter político teníamos ahí, ¿no? Y le dice, bueno, señores del miembro de la Corte, acá, ustedes, si el Poder Ejecutivo no me nombra, ustedes tienen la capacidad jurídica, el mandamus, para hacer efectiva la norma, para hacer efectiva la designación. Nómbrenme ustedes, si no me nombra el Poder Ejecutivo, nómbrenme ustedes, denme el mandamos para hacerlo. Y va directamente a la Corte Suprema de Justicia. Miren qué conflicto político, porque lo que estaba pasando era que en el Poder Ejecutivo había un partido político y en la Corte Suprema estaba un hombre del anterior gobierno. Y en un momento, además, originario, no estamos hablando de un momento, estamos hablando de siglos atrás donde se estaba constituyendo el Estado. Bien, imagínense si la Corte Suprema hacía el mandamus para que lo nombren juez directamente y eso generaba una crisis de poder muy importante en Estados Unidos. Bueno, entonces decíamos que Marbury reclama, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reclamando el mandamus.
¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia analizó la situación que se planteaba y su fallo estableció dos cosas. Salomónicamente, Marshall era un hombre muy inteligente, no solo jurídicamente, sino también políticamente. Por un lado, estableció la doctrina del control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que dijo, básicamente? Es el Poder Judicial el encargado de controlar los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es el Poder Judicial el que puede establecer si una norma es constitucional o no es constitucional. Y en el caso de que alguno de esos poderes se niegue a cumplir con sus obligaciones legales, la Corte Suprema puede otorgar un mandamus, en este caso de designación, o puede declarar inconstitucional una norma determinada. Vale decir, Marshall y los jueces de la Corte establecieron la doctrina de que es el poder Judicial el organismo que controla los actos de gobierno, que controla las normas legislativas, que controla las normas del Poder Ejecutivo, los decretos, etcétera. Y que además tiene la capacidad, en el caso de que el Poder Ejecutivo no quiera hacerlo, de remediar esa situación, que no es solo un control ficto, sino que también es un control práctico. Ahora ustedes me preguntarán, ¿la Corte Suprema entonces ordenó el mandamos? No, miren lo que es la inteligencia de Marshall, que al mismo tiempo dijo, sentó esa jurisprudencia que sirvió para todos los casos que vinieron después y que hoy, mucho tiempo después en Argentina, muchos siglos después en Argentina, estamos hablando de ese caso Marbury versus Madison, pero también dijo, las normas establecen un procedimiento donde la Corte Suprema actúa en forma originaria, o sea, como primera instancia, en una serie de temas, pero de ninguna manera en todos los temas. Y este tema es un tema cuya competencia originaria los tienen los jueces inferiores. Así que, señor Marbury, vaya a los juzgados de primera instancia a iniciar este procedimiento y a reclamar allí, porque nosotros no tenemos la jurisdicción para hacerlo. Miren qué inteligente entonces lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, dijo, somos competentes, somos quienes tenemos que cuidar la Constitución, el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial, pero por otro lado, no se metió en el conflicto de ese momento y lo mandó a Marbury a reclamar por la vía que tenía que hacer. Ustedes saben que uno no reclama en la justicia en la instancia que uno decide, sino que cada procedimiento tiene un mecanismo. En principio, todos los procedimientos comienzan por la primera instancia, por el juez de primera instancia. Pocos procedimientos pasan por la segunda instancia directamente. Por ejemplo, frente al fin de una instancia administrativa, sí se tiene que reclamar en la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, pero es un tema que nos excede esta parte del curso. Y la Corte Suprema de Justicia tiene capacidad originaria en muy pocos casos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre una provincia y una nación, y la nación, ¿sí? Ahí provincia y nación tiene capacidad originaria. Si no, siempre a la Corte Suprema de Justicia se llega por causas derivadas, o sea, procesos que culminaron en una instancia y llegaron por algún tipo de recurso, que lo vamos a ver más adelante, a la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, ahí tienen una primera explicación de la doctrina, que es la doctrina que tomó la Corte Suprema de Justicia. Luego de la reforma de 1994, se reforzó este concepto incorporando a la Constitución Nacional el artículo 43, que dice el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. ¿Sí? El juez tiene la capacidad, y fíjense, acá dice, tiene la capacidad de hacerlo. Nos vamos metiendo, o sea, decreta la inconstitucionalidad. El juez cuando ve que hay un acto lesivo de un derecho constitucional, un acto que va en contra, o una omisión, un acto o una omisión, porque una omisión también puede generar el perjuicio, ¿no? Que va en contra de un derecho de mayor gradación, va a decretar la inconstitucionalidad. Entonces, son los jueces los que tienen la capacidad, la atribución de realizar el control de constitucionalidad. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que está regido por la Constitución Nacional. Controlan que no haya transgresión en los tratados internacionales, que no haya transgresión
en las leyes nacionales, que no haya transgresión en las constituciones provinciales, en los decretos presidenciales, en las resoluciones, hasta en las propias sentencias judiciales que pueden tener una arbitrariedad que genere un perjuicio contrario a lo que establece la Constitución Nacional para las personas. Son los jueces los que controlan la constitucionalidad. Veamos alguna definición. Ahí tiene una definición nuestra. Control constitucional como la atribución que tienen nuestros jueces, ya que son los encargados de realizarlo, de confrontar las normas a la luz de la Constitución Nacional. Y en el caso de que éstas contradigan el texto constitucional, determinar que no sean aplicadas. Miren qué linda imagen que dice ahí, ¿no? Confrontar. Miren, confrontar a la luz de la Constitución Nacional. ¿Sí? Yo veo esta ley y veo la Constitución Nacional. Si esta ley, confrontada con la Constitución Nacional, ¿sí?, es contraria a su letra y a su espíritu, será decretada inconstitucional. ¿Sí? Confronta un tratado internacional, lo mismo. Ahora, no solo con la Constitución. ¿Qué pasa si un decreto presidencial contradice una ley nacional? Ese decreto es de gradación inferior, entonces es decretado inconstitucional. Es que se utiliza la misma palabra inconstitucionalidad, podríamos decir es ilegal también, ¿no? Pero se utiliza la misma, por eso a veces se confunden ustedes con el término, ¿no? Si la Constitución provincial va en contra de la Constitución nacional, es inconstitucional. Bien, si una ley nacional va en contra de un tratado internacional de mayor jerarquía, acuérdense, supralegal, es inconstitucional. ¿Y quiénes determinan esto? Los jueces. Ese es el control de constitucionalidad que le estamos explicando en esta charla de hoy. Esperemos que con cierta claridad para que lo entiendan. Bien, entonces veamos las características de nuestro sistema y otros sistemas. Las características del sistema argentino. El primero es jurisdiccional. O sea, insisto, quienes decretan son la constitucional, son los jueces. Quienes lo deciden es los jueces. Lo segundo es un sistema de control difuso. Vale decir, todos los jueces tienen la capacidad, la atribución de decretar la inconstitucionalidad, de primera instancia, la Cámara y la Corte Suprema de Justicia. No hay un tribunal específico. En otros países hay un tribunal de constitucionalidad. Entonces, si uno quisiera decretar la inconstitucionalidad, plantear la inconstitucionalidad de una norma, no tiene que ir por la vía ordinaria, sino que tiene que ir a una vía específica, un tribunal específico que se ocupa de determinar la relación de constitucionalidad o no de una norma, de un acto o una misión lesiva. En nuestro sistema, todos los jueces son quienes establecen, tienen la atribución de decretar la inconstitucionalidad. Y es por vía indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo presentarme a la justicia solamente para solicitar la inconstitucionalidad de una norma, sino que yo lo tengo que hacer en el marco de una reclamación. ¿Sí? Tiene que haber una lesión, tiene que haber un interés, y en el marco de esa circunstancia, o sea, no es en abstracto, es en concreto. En el marco de esa circunstancia planteo la inconstitucionalidad de la norma. Tengo que tener un interés concreto, es por vía indirecta, no es por vía directa, no es que yo voy en el laboratorio determino que esta norma es inconstitucional, sino que se tiene que dar en un caso concreto donde se genera una lesión. Si no hay una lesión concreta, si esa norma no genera un perjuicio, bueno, deviene en abstracto el análisis de la inconstitucionalidad, porque en principio se presume la norma como válida. O sea, si el Congreso sancionó una ley, se presume que es válida. Solamente se analizará la inconstitucionalidad si generó un perjuicio a una persona o un grupo de personas determinadas. Si el presidente hizo un decreto, ese decreto tiene presunción de validez legal. Ahora, si en un caso concreto ese decreto perjudica o genera un perjuicio con relación a un derecho establecido en una norma de mayor jerarquía que el decreto, pues en ese caso podré ir a la justicia a reclamar por su inconstitucionalidad y avanzar en la materia. Como ven, es por la vía indirecta. Y además, la resolución del juez que decreta la inconstitucionalidad es para el caso concreto. O sea, si un juez decreta la inconstitucionalidad, no quiere decir que esa ley se convierte en inconstitucional, esa ley, ese decreto concreto, sino que para el caso concreto, porque efectivamente lo que puede suceder es que en otras condiciones la ley para otro caso concreto tenga validez y que la circunstancia
que deviene un perjuicio para la persona o el grupo de personas, se dé en ese caso concreto. E insisto, la norma tiene presunción de validez. Entonces, no es que se cae la norma, no es que se deroga la norma si un juez decreta la inconstitucionalidad, sino que para el caso en análisis es inconstitucionalidad. Si yo quiero tirar abajo una norma, tengo que derogarla. Tienes un proceso de derogación de la norma o de sanción de una norma posterior que regule de manera distinta el hecho que resulta inconstitucional. Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que muchas veces, y en especial cuando se trata de sentencias de, de, de carácter de los órganos mayores, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia o fallos plenarios de las cámaras, lo que sucede es que la respuesta es tan contundente que se convierten, como vimos en Marbury versus Madison, en casos testigos, en leading case, en casos de referencia. Entonces, en general, ese tribunal, la Suprema Corte, cada vez que lleguen procesos de esas características, va a fallar de la misma forma. Y los tribunales inferiores adoptan esa doctrina. Entonces, de alguna manera, tiene un efecto derogatorio de hecho, no de derecho. La norma va a ser vigente, pero en los hechos, ese caso de testigo tiene tanta fuerza, ese leading case, esa jurisprudencia tiene tanta impronta, se va a repetir en los fallos sucesivos de los tribunales inferiores, entonces de alguna manera tiene efecto derogatorio. El último carácter que les quiero plantear es la legitimación activa. ¿Quién puede pedirle al juez que decrete la inconstitucionalidad de esa norma en el marco de un proceso? Bueno, aquel que tiene legitimación activa quiere decir aquel que se encuentra perjudicado en el ejercicio de un derecho, lesionado por la omisión de algún organismo que debía cumplir con algún compromiso, con alguna obligación, o perjudicado por un tercero que no le permite ejercer un derecho determinado. Vale decir, no, yo no puedo ir a reclamar en abstracto por derechos, digamos, la inconstitucionalidad de una norma que no me perjudica, sino que tiene que haber un interés concreto, la legitimación activa para reclamar frente a la justicia. Bien, aquí llegamos, si llegaron hasta acá, entonces ahí tienen www.marcelodistefano.com. Esta presentación de PowerPoint está en Cátedra CBC UBA Presentaciones. Acá la pueden ver y les recordamos y los animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Marcelo Dis o como Marcelo Di Stefano. Les dejo un abrazo y nos vemos en la próxima clase, charla que tengamos con ustedes.